Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de efemérides astronómicas. Diciembre nos trae eventos increíbles, desde lluvia de meteoros hasta conjunciones planetarias y por supuesto el solsticio de invierno, por lo menos en el hemisferio norte. Así que preparad vuestros calendarios porque vamos a repasar juntos lo más destacado de este mes. Comenzamos. Diciembre comienza con la luna nueva, que ocurrirá exactamente a las 6:21 horario GMT. Este es el mejor momento del mes para observar estrellas y galaxias, ya que no habrá luz de la luna que nos ciegue los objetos más oscuros. Si tenéis un telescopio o simplemente disfrutáis del cielo nocturno, este será un gran momento para hacerlo. La noche del 4 de diciembre será espectacular, ya que la luna con solo un 10% de su fase estará cerca del planeta Venus, ese brillante lucero del alba, que podemos ver que se nota que es Venus porque brilla muchísimo, incluso muchas veces pensamos que es como un avión o algo, pero permanece estático, así que ese es Venus. Podréis verlo juntos en la constelación de Sagitario a partir de las 22:40 horario GMT. Si tenéis prismáticos, la vista será aún mejor. El 7 de diciembre Júpiter estará en su punto más brillante del año, alcanzando una magnitud de -2,8. Será visible toda la noche en la constelación de Tauro. A simple vista ya se va a ver bastante impresionante, pero si utilizáis unos prismáticos o un telescopio, podréis observar sus bandas de nubes y sus lunas galileanas con gran detalle. Si disfrutáis de este tipo de contenido sobre astronomía y queréis estar al día con todos los eventos que el cielo nos regala, ya sabéis que cuando hay algún evento interesante hago vídeos en directo mostrando dicho evento. No os olvidéis de suscribiros al canal, que es gratis, y al hacerlo estáis apoyando un poco pues todo este proyecto. Además, activad la campanita, así no os perdéis ningún detalle de lo que ocurra en el cielo. Uníos a esta nuestra comunidad de amantes de la astronomía. La luna estará cerca de Saturno en la madrugada del 8 de diciembre. Esta tendrá una iluminación del 48%. Un punto muy importante para quienes estén por Japón, el este de Indonesia y algunas zonas de por allí, también podrán disfrutar cómo la luna oculta a Saturno. Eso será en un breve espacio de tiempo. Pero bueno, estáis muy atentos si vivís por esa zona porque no creo que os lo debáis perder. Las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más activas del año, alcanzarán su punto máximo el 14 de diciembre. Bajo cielos ideales podrían verse en torno a 150 meteoros por hora, pero este año, tal y como nos pasó con las Leónidas, la luna llena nos va a fastidiar bastante y va a dificultar la visibilidad, pero aún así merece la pena intentarlo. Esa misma noche la luna estará cerca de Júpiter en la constelación de Tauro. Aunque la luna estará casi llena, ambos objetos serán visibles a simple vista, creando una hermosa vista en el cielo nocturno. La última luna llena del año, conocida como la luna llena fría, ocurrirá el 15 de diciembre a las 9:02 horario universal, horario GMT. Aunque técnicamente solo dura un momento, su apariencia de luna llena se extiende por varias noches, así que tendréis tiempo para disfrutarla y sobre todo para fotografiarlo, junto a algún objeto que pueda resultar interesante. Ya sabéis, junto a vuestro encuadre, la luna y todo eso que nos pueda dar sensación de grandeza de la luna con ese objeto. Un hito interesante, una persona, un edificio, mismamente un árbol. Si queréis realizar este tipo de fotografías, os pueden ayudar aplicaciones pues conocidas por todos, como puede ser Planet, Photopil, aunque hay alguna más, El 18 de diciembre la luna estará muy cerca de Marte en la constelación de Cáncer. Atención para la gente que sea de Canadá, Rusia o Alaska. También podrán verlo allí con una ocultación. La luna tapará a Marte durante un momento. Los que viváis por esa zona, si tenéis prismáticos o telescopios, no os lo perdáis. El 21 de diciembre llega el conocido solsticio de diciembre, que marca el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur. Este será el día más corto del año para el norte y el más largo del año para el sur. Es un momento perfecto para reflexionar sobre los ciclos de la naturaleza. La lluvia de meteoros de las Úrsidas tendrán su pico máximo el 22 de diciembre. Aunque son bastante menos activas que las Gemínidas, aproximadamente con unos 10 meteoros por hora en condiciones ideales, esta lluvia de meteoros es especial porque su radiante se encuentra en la Osa Menor. Ya sabéis dónde está la estrella polar, por lo tanto, solo se verá desde el hemisferio norte. Y finalmente cerramos diciembre y el año con otra luna nueva, en este caso el 30 de diciembre a las 22:27 horario universal. Es un momento ideal para despedir el año con un cielo oscuro y pudiendo visualizar esas galaxias, esas nebulosas que tanto nos gustan a los amantes de la astrofotografía. Y ahora sí que sí, es el momento de disfrutar de las impresionantes fotos que me habéis enviado. La verdad es que como siempre os tengo que dar las gracias por permitirnos ser parte de vuestra pasión por la astronomía. Así que vamos a verlas.
Desde luego me encantan todas, no podíamos despedir el año con mejores fotos. Si queréis que vuestras fotos aparezcan también en el próximo vídeo, que sería el primer efeméride de 2025, sin rima, podéis enviarla al correo tufotos@carloscastrofotógrafo.com, incluyendo vuestro nombre y vuestra cuenta de Instagram. Mandadlas ya y no la dejéis para la última hora, que si no nos quedamos sin ella. Diciembre nos trae eventos astronómicos para cerrar el año de la mejor manera. Eso sí, no te puedes ir sin hacer clic en este vídeo de aquí, que seguro que os va a gustar. De todo corazón os deseo felices fiestas y un feliz año nuevo. Nos vemos en 2025. Un abrazo muy fuerte.